Ayer hemos considerado estas maravillas a las que Dios, por su infinito amor y misericordia, nos llama a cada uno de nosotros. Nos crea por amor y para amar, así lo decía también San Juan Pablo II, nos da unos dones que eran superiores a la naturaleza, los llamados dones preternaturales. Habríamos vivido sin dolor, sin sufrimiento, sin morir, por así decir, porque la muerte no habría tenido el sentido trágico que tiene ahora, sino más bien como el término de una vida larga en el mundo, gozando honestamente de esas maravillas que Dios pone al servicio del hombre, y después habríamos ido directamente al cielo para gozar de Dios toda una eternidad. Algo que claro, es tan distinto, pero afortunadamente el Señor puso remedio, ¿no? Pero aún así distinto a lo que ahora tenemos que hacer, a lo que ahora tenemos que padecer. Aunque decía, y como bien sabemos, ese amor misericordioso de Dios le va a llevar a una maravilla que si cabe, pues todavía supera los dones que nos había dado. Por eso dentro de muy pocos días, en la liturgia de la Pascua, recordando la redención, cantaremos o diremos: oh, feliz culpa, que mereció tan gran Redentor. Feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Nuestro Señor, ya inmediatamente después de aquella caída de nuestros primeros padres, nos promete la salvación. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Pasarán siglos, infinidad de siglos. La humanidad debía ser consciente de lo que había perdido. Debíamos ser conscientes de la necesidad de un Redentor. Así dice Santo Tomás, como dando un argumento, un motivo por el cual la redención, la encarnación, tuvo lugar tantos siglos después del inicio de la humanidad. Pero en fin, dice también Santo Tomás que si aún hubiera habido que esperar más, estaríamos todos tan corrompidos que habría sido difícil, ¿verdad?, que el hombre encontrara su salvación. Bueno, pues a esa maravilla para la cual Dios nos ha creado, ser hijos suyos, vivir íntimamente unidos a Él, se va a oponer es el pecado. El pecado original y el pecado ya de cada uno de nosotros. También recibimos el original, aunque no lo hayamos cometido, lo hemos heredado y tenemos las consecuencias de ese pecado: la muerte, el dolor, la injusticia, el sufrimiento y tantas otras tragedias humanas. Aunque, como decía, y sabemos y es lo fundamental, las puertas del cielo se volverán a abrir. Y padeceremos en esta tierra, como parte de la penitencia de nuestros pecados, el dolor, la enfermedad, la vejez y tantos males morales que son fruto del pecado del hombre. Pero afortunadamente lo esencial del motivo por el cual Dios nos crea, lo recuperamos. Y lo recuperamos, decía,
con creces, porque nada más y nada menos que el Hijo de Dios va a asumir nuestra naturaleza, va a venir al mundo, va a ser igual a nosotros en todo menos en el pecado, para devolvernos de nuevo su perdón, su amistad, su intimidad con Él. Por eso, en la medida en que valoramos lo que es la unión con Dios, justamente en esa medida estamos en condiciones de valorar también la gravedad del pecado. Dice el Catecismo una idea que es fundamental y que, sin embargo, lo estamos viendo tantas veces en tantas personas y quizá no nos damos cuenta, ¿no? Dice el Catecismo: el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Tantas injusticias, tantas calamidades que hay en este mundo, ¿verdad? Y a veces, pues, no les llamamos por su verdadero nombre. Esto es un pecado grave. Y dice el Catecismo: para intentar comprender lo que es el pecado, es decir, la gravedad del pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad. En su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Esto es importante, ¿no? Vemos por ahí la gente, ¿no?, que vive desgraciadamente en pecado mortal y está, por así decir, tan tranquilo o tan tranquila. Bueno, lo de tranquilo puede ser eso, un decir, pero bueno, aparentemente, pues como si no pasara nada, ¿no? ¿Por qué? En buena parte porque ha perdido la noción, no es consciente de la importancia profunda que del vínculo del hombre con Dios. Si no somos conscientes de que estamos llamados a esa unión íntima con Dios, pues no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Por eso, tantas veces las conversiones así, un poco, sí, profundas, a veces vienen porque por algún motivo esa persona de pronto, porque Dios se sirve de algunas cosas para recordárnoslo, para que lo veamos, ¿no? De pronto esa persona cae en la cuenta del amor que Dios le tiene. Y entonces se derrumba o renace, vamos, por haber estado rechazando, no valorando el amor de Dios. El hijo pródigo. Pues si el hijo pródigo hubiera sido más consciente del amor que su padre le tenía, que a pesar de su mala vida, a pesar de esa actitud doble, un tanto hipócrita, de pedirle a su padre la herencia sin decir para qué, y luego se va y la malgasta, y su padre no se enfada, por así decir, con él, no se olvida de él, no le maldice, sino que está día tras día esperando a ver si vuelve, como si viniera de una gran tarea, ¿no?, una tarea heroica, ¿no?, de defender el patrimonio familiar o cosas por el estilo, ¿no? Y viene de donde viene, y el padre está ahí. La inexplicable maldad
de la criatura, inexplicable maldad de la criatura, que se alza por soberbia contra Dios. Inexplicable maldad de la criatura, inexplicable maldad. Los pecados, en general, dicho así, son por maldad o por debilidad. Bueno, pues las dos cosas. De las dos cosas. Unos más, otros menos, ¿verdad? Pero la debilidad lleva consigo también ese no hacer aprecio al amor de Dios. Misterio de iniquidad, llama la Escritura. Misterio de iniquidad. Un abismo de malicia, porque la magnitud de la ofensa se mide por la condición del ofendido. De alguna manera, todos los pecados pues reproducen un poco, ¿no? El pecado original, en el sentido de cómo fue, ¿no? Se dejan seducir, nos dejamos seducir. El demonio no se toma vacaciones, el demonio hace todo lo posible porque nos ofendamos a Dios y nos presenta de alguna manera como algo bueno, aquello que nos atrae. El pecado no se presenta nunca como una cosa horrible, detestable, porque entonces nadie pecaría. Se presenta como algo que atrae a los sentidos, que excita la vanidad o la sensualidad, o el deseo de tener, o el deseo de poder, o el deseo de influir. Siempre hay una apariencia de algo deseable, deleitable a los sentidos. La razón en esos momentos como no estemos atentos, no interviene mucho, se deja, por así decir, seducir por lo que ve, por lo que toca, por lo que está oyendo, sintiendo. Es como una especie de, ¿sí? Si no se corta rápidamente esa primera tentación, si no se corta rápidamente, parece como que uno es arrastrado y ya inevitablemente se deja seducir. Cualquier pecado, por supuesto, la sensualidad, como no se corte rápido, pues, pero cualquier otro también, que tenga que ver con la avaricia o con cualquier otro pecado capital. Pecados capitales que, bueno, pues que los vemos en tantos pasajes del Evangelio, en tantos personajes de una manera o de otra. Si nos fijamos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, pueblo mimado por Dios, con tantos prodigios, con tantos milagros, y sin embargo, la infidelidad. Desconfían de Dios, aunque les ha sacado de Egipto, aunque ha hecho prodigios increíbles para liberarles. Pues en cuanto que empiezan a tener un hambre o sed, en cuanto que son como demasiado, iba a decir, racionales, en el sentido de decir, ¿qué hacemos aquí en el desierto 600.000 personas con los ganados? ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a beber? Vamos a morir de hambre. Cuando que empiezan, se olvidan de que Dios les ha sacado de una manera inimaginable y por tanto no les va a sacar para matarlos de sed y de hambre en el desierto. Algo hará Dios, no sabemos qué. No es una cosa que dependa de mi inteligencia, porque evidentemente supera las posibilidades humanas, pero me fío de Dios. Pues no. Hay que comprender que requería fe, una fe grande, pero también hay que comprender que habían visto cosas increíbles. Porque Dios no nos prueba nunca más allá de nuestras fuerzas. Pues, no sé, la samaritana, la mujer adúltera, eran dos personajes distintos, como sabéis. La samaritana junto al pozo Jacob, la que había tenido 7 maridos, y la mujer adúltera, cogida en adulterio. Estas pobres mujeres, ¿cómo habían llegado a esa situación? Pues no lo sabemos.
Seguramente no sabemos, pero se pueden pensar en situaciones trágicas humanas, a lo mejor, de falta de amor en la familia, o de no tener padre, o de no conocer a su padre, o vaya usted a saber la cantidad de situaciones humanas que lleva a las personas a poco menos que a sentirse un animal, que necesita hacer cualquier cosa para subsistir. No sabemos. Dios sabrá. No es que tenga justificación el lanzarse ya de una manera tan absoluta, pues a ser carne de cualquiera que venga a buscarme. Pero, bueno, y sin embargo, pues debían tener, a pesar de todo, ¿verdad?, un buen corazón, porque Dios las perdonó. La Magdalena, no sabemos. Los 7 espíritus que había sacado de ella, ¿no? ¿Cuál era exactamente la vida anterior? Pues no sabemos, pero parece que tampoco muy ejemplar. Y ese amor absoluto a Dios, apóstol de apóstoles. Y Zaqueo, bueno, pues probablemente se había dejado llevar de la avaricia, de la injusticia, de pedir lo que no debía pedir a otros, en lo que fuera, en tributos, pero está dispuesto a dar la mitad de sus bienes. David, el rey David, representante, por así decir, del Mesías, el rey David, escogido directamente por Dios, con una cantidad de privilegios impresionante, una sabiduría, una vez más, la imprudencia, la curiosidad, la sensualidad, le lleva a cometer un adulterio con la mujer de uno de sus mejores generales. Si no hubiera sido curioso, si no hubiera sido imprudente, habría sabido controlar sus instintos, sus bajos instintos. Y no terminó ahí, como sabemos, porque si eso es grave, muchísimo más grave es lo que va a hacer después. Poner los medios para que el marido de Betsabé, pues, muera. Que le pongan en el lugar más difícil de la batalla, dijo a sus otros generales, que le pongan en el lugar más difícil. Es decir, para que le maten. El rey David. Como para pensar, yo no voy a cometer ningún pecado. Pues, por supuesto que si somos prudentes, si somos sensatos, etcétera, etcétera, con la gracia de Dios no cometeremos pecados, pero seguramente hemos cometido más de uno. Quiero decir que nadie está libre de esta triste posibilidad si no ponemos los medios. Hablábamos del hijo pródigo y el hijo mayor, el hermano mayor, pues parece que todavía necesita una conversión mayor, si cabe, ¿no? El orgullo de no sentir la alegría de su hermano que ha vuelto portándose como un indeseable, ha gastado la herencia y ahora mi padre le organiza una fiesta. Pues si era poco, le organiza una fiesta. Y yo, que llevo aquí trabajando no sé cuántos años, y no me das nada. Pero si todo lo mío es tuyo, le dirá a su padre, ¿no? Tenemos que tener cuidado, porque el orgullo es todavía más peligroso, la soberbia es todavía más peligrosa, sin duda, que la sensualidad. Es decir, pecado más grave, pecado de soberbia, porque
porque nos lleva a apartarnos de Dios conscientemente, a no reconocer nuestro pecado, a no pedir perdón. En fin, y así podríamos. O, bueno, los obreros holgazanes, que estaban ahí mano sobre mano, porque nadie les había contratado. La pereza, la desidia, la falta de interés, la falta de iniciativa, el justificar, pues eso, el no hacer nada, ¿no? Yo no hago nada malo. ¿Y qué dejas? ¿Y cuántas cosas buenas estás dejando de hacer? Tenemos que aprovechar, tenemos que hacer rendir los talentos que Dios nos ha dado. Dios nos va a pedir cuenta de en qué utilizas los talentos que te he dado. Bien, pues pensar eso, ¿no? Que la gravedad de nuestros pecados, no solamente de los pecados de Adán y Eva, sino de cada uno de nosotros, han exigido la muerte del Hijo de Dios. Exigir es un decir, claro, porque si fuera el sentido estricto, pues es como si fuera necesario, obligatorio, que Dios se encarnara y muriera. No, lógicamente, Dios actúa con absoluta libertad. Decidió hacerlo así libremente, no porque no tuviera otra posibilidad, pero hasta ahí llega su entrega para que nos entre por los ojos la gravedad del pecado al ver a Cristo en la cruz, porque no son, como nos recuerda el Catecismo, no son solamente aquellos que materialmente crucificaron al Señor los culpables de ese crimen, Pilato, Anás, Caifás, los demás miembros del Sanedrín. Dios pedirá cuenta a cada uno de la culpa que tuvieran en aquel homicidio. Pero sabemos, dice el Catecismo, que son los pecados de todos los hombres de todos los tiempos los que han llevado a Jesús al madero de la cruz. Los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Si cometemos un pecado mortal, es como si le diéramos otro golpe a Cristo en los clavos de la cruz. Quédate ahí. Que nos dice Isaías, ese relato de Isaías, que es como si estuviera viendo a Cristo en la cruz. Cargó con nuestros dolores, fue traspasado por nuestros pecados, deshecho por nuestras iniquidades. El castigo, precio de nuestra paz, recayó sobre él, y a causa de sus llagas hemos sido curados. Son estos días tan especiales, Semana Santa. Si alguien, decía San Agustín, si alguien tiene sano el olfato del alma, sentirá cómo hieden los pecados. El cura de Ars: si tuviéramos fe y viéramos un alma en estado de pecado mortal, nos moriríamos de terror. Santa Teresa, en el libro de las moradas, habla describe a un alma un pecado mortal, en contraste con los que están en gracia. Dice, los que están en gracia de Dios son como fuentes de agua clara, de donde salen muchos arroyos, que son sus buenas obras delante de Dios, como esos ríos o manantiales de las montañas que caen
el agua pura de la nieve. Por el contrario, el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor, todo lo que corre de ella es la misma desavenencia y suciedad. Pues seamos prudentes, ¿no? Seamos prudentes, sintámonos como niños pequeños delante de Dios, necesitados de su protección. No vivimos en absoluto atemorizados, acongojados, en fin, como con miedo a hacer... No, de ninguna manera. El cristiano, el Hijo de Dios, debe tener esa soltura, esa elegancia, esa naturalidad, esa iniciativa para moverse en el mundo, porque Dios nos ha puesto para que lo santifiquemos, para que hagamos el bien. Sabemos que podemos ofender a Dios si nos dejamos llevar, pues eso, de imprudencias o de orgullo o de soberbia, pero sabemos también que tenemos toda su ayuda para vencer el mal, para vencer al demonio, el mal, que no es una cosa abstracta, sino una persona, Satanás. Satanás, que es como un perro rabioso, dice Santa Teresa, pero encadenado. Si no te acercas, nada. No dejará de ladrar, pero no pasa nada. Si no te acercas, ahora si te acercas. Entonces, bueno, tantas cosas que vemos, ¿no?, en el mundo, nos tienen que llevar no solamente, evidentemente, a evitar ofender a Dios, sino a desagraviar, a que nos dé un dolor tremendo, una pena tremenda, los pecados que contemplamos. En parte por la debilidad humana y en parte por la soberbia y en parte porque el demonio no se toma vacaciones, está muy activo y se sirve de tantos instrumentos de este mundo para sembrar la cizaña. Estas leyes que se están editando, cizaña absoluta, ¿no? Confundir al hombre, confundir la naturaleza humana, confundir la sexualidad, confundir la familia, confundir el matrimonio. Eso sin el demonio no se entiende. Tiene que haber algo que agita las mentes de las personas para sembrar el mal. Eso sí, siempre con la apariencia de nuevos derechos, un gran progreso, estamos perfeccionando la humanidad y a la vez uno tiene que cerrar los ojos para no ver los frutos de esas iniciativas, frutos terribles de abortos, de violencia, de corrupción, de familias rotas. Esos son los frutos. No nos podemos dejar llevar del pesimismo, porque Dios puede más. Dios se sirve hasta de nuestros errores para convertirnos, pero tenemos que rezar mucho, estar muy unidos al Señor para convertir a mucha gente, con mucha paciencia, con mucho cariño, con mucha comprensión. No vamos a ir anatematizando a nadie por la calle, no, tiene que ser una siembra de paz, sembradores de paz y de alegría. Esa expresión tan bonita de San José María, que es como un modo de resumir la actitud del cristiano, sembradores de paz y de alegría. Al hijo pródigo no lo recibimos a bastonazos y le cerramos la puerta para que se vuelva con los cerdos donde ha estado antes. No, porque le vemos que viene destrozado, arrepentido. Pues a tanta gente que no se le va a ver así destrozada, arrepentida, sino como una apariencia como de estar triunfando, pues hay que ver cómo, con mucho cariño, con mucha comprensión, también con mucha amistad, que nos permita hablar con naturalidad, con confianza, con sencillez. Que la Santísima nos ayude. María Inmaculada. Ahí expresamos un poco la necesidad de ese alma limpia que queremos tener, que debemos tener, que podemos tener, que Dios quiere que tengamos para ayudar a mucha gente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
Te pido ayuda para ponerlos por obra.